Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en esta sesión formativa que vamos a tener esta tarde sobre el ABC de la diabetes y el deporte con Serafín Murillo. Mi nombre es Jessica Martín, soy trabajadora social de la Asociación para la Diabetes de Tenerife y en nombre de todo el equipo y de la Junta Directiva, bueno, estamos encantados de tener este éxito de inscripciones, más de 60 personas que se han inscrito en estas sesiones formativas en las que consideramos que incluso, bueno, es un esfuerzo para ustedes en estos tiempos en los que entendemos que hay una carga de trabajo importante y dedicarnos esta tarde en concreto y también la tarde del próximo día 4, pues es un esfuerzo extra que están dedicando. Agradecer de nuevo la participación a todos y bueno, darle paso a la bienvenida a Serafín Murillo García, que es nuestro ponente de esta tarde. Paso a presentarles el currículum de este gran profesional, referencia a todos los niveles en cuanto a diabetes, y que bueno, él es diplomado en dietética y nutrición humana, máster en rendimiento deportivo y máster en educación diabetológica por la Universidad de Barcelona, actualmente doctorando en medicina e investigación translacional también por la Universidad de Barcelona. Es nutricionista del Servicio de Endocrinología Pediátrica del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, nutricionista y educador en diabetes de la Fundación RCF, fundador del Instituto Diabetes Activa, profesor asociado de la Universidad de Barcelona, profesor del Máster Oficial de Educación en Diabetes de la Universidad de Barcelona y del Máster de Diabetes de la Red GDPS Universidad Francisco de Vitoria, del Máster Oficial de Nutrición Deportiva de la UCAM y del Máster en Actividad Física y Salud de la Universidad de Barcelona, director del curso de actualización en nutrición y diabetes del Colegio de Dietistas de Cataluña y autor del manual La alimentación de tus niños con diabetes y diabetes tipo 1 y deporte para niños, adolescentes y adultos jóvenes. Además, Serafín Murillo es coautor de la web diabetesalacarta.org, que como saben, bueno, pues es una referencia para todos los profesionales y pacientes que nos dedicamos y que estamos en este mundo de la diabetes. Buenas tardes, Serafín. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de poder compartir con vosotros y, bueno, todos los que están escuchando y atentos a la presentación. En la presentación me he despistado de comentar que hay sobre todo son mayoría especialistas en diabetes, educadoras y educadores en especialistas terapéuticos en diabetes, pero también hay de otras especialidades, pediatras, médicos de atención primaria y de atención especializada, entrenadores deportivos, docentes. Y bueno, pues estamos muy contentos de esta acogida que hemos tenido y de que puedan beneficiarse todos de esta formación que vamos a estar a dar en estas dos sesiones. Así que sin más, darte paso. Muchas gracias de nuevo, y la idea que cuando desde la asociación Fran me contactó para poder hacer esta formación, la idea era esta, dividirla en dos sesiones de jueves tarde, que como decía Jessica, pues agradecer la atención porque son ya el jueves empieza el cansancio a irse acumulando de la semana y al final hay muchas cosas que hacer, pero sobre todo también en un apartado tan específico como es la diabetes tipo 1 y el ejercicio o el deporte, que veremos que tiene una gran complicación. Es muy bonito el poder
ayudar en este sentido porque pone a prueba todos los conocimientos que tengamos de nutrición, de fisiología, de deporte, de diabetes, de insulinas, etcétera. Hay que volcarlo todo como con una gran intensidad y después intentar adaptarlo también a cada tipo de deporte, cada tipo de ejercicio, ¿no? Por lo tanto, el requisito previo para hoy sería o hacer deporte o ejercicio o por lo menos verlo por la tele. Solamente con eso ya tenemos suficiente para entender un poco lo necesario, ¿no? No hace falta ser jugador de fútbol para ser entrenador, pero bueno, ayuda, pero uno puede ser entrenador sin haber sido jugador, ¿no? Es decir, que aquí entender un poquito los horarios, las reglas de cada tipo de ejercicio, todo esto ya veremos que es básico para entender luego la respuesta que puede tener cada tipo de actividad, ¿de acuerdo? Y la idea sería hoy empezar con ese ABC, un poco las bases del ejercicio en la diabetes tipo 1 especialmente, y el ejercicio del deporte, y luego para poder adaptarlo más al próximo día con un trabajo un poco más de casos, de situaciones, de aplicarlo a cada tipo de deporte, a cada tipo de situación, a diferentes tipos de tratamientos, etcétera. Entonces ahí podremos ir viendo un poco la dinámica de cada uno. Con vuestro permiso voy a compartir la pantalla y un poco con lo que empezaremos un poco será con esta idea. Creo que ya empezará a compartir. Vale. Sobre todo que la diabetes tiene mucho de variabilidad. Si le pudiéramos dar una explicación o un calificativo a la diabetes, hablaríamos sobre todo de esa variabilidad que tiene, ¿no? Que un poco la sensación que hay muchas veces con el deporte y la diabetes es que haciendo prácticamente lo mismo, pues un día podemos encontrar que la glucemia se mantiene estable, otro día la glucemia baja y otro día la glucemia aumenta, ¿no? Es decir, que esa variabilidad está presente habitualmente en la diabetes tipo 1 especialmente. Y aquí vemos, esto es una maravilla técnica, que es el hecho de que no todas, pero muchas personas con diabetes ya puedan utilizar sensores continuos de glucosa, que son aquel aparato que de forma poco invasiva va obteniendo el nivel de glucosa en sangre minuto a minuto, ¿no? Con lo cual, cada uno de estos puntitos que aparecen en la imagen sería el valor pues esto es el resumen de 2 semanas y tendríamos cada puntito sería la glucemia que ha tenido una persona a lo largo de las 24 horas del día, ¿no? Y aquí nos descubre un poco valores como la mediana, como los percentiles 10, 90, es decir, por dónde están fluctuando los niveles de glucosa. Y vemos cómo hay momentos del día en que está en valores óptimos, 100, 120, 150, pero momentos también en el que se llega al 200, al 250, al 300 incluso, ¿no? Cuando vemos una imagen como esta, lo que nos hace entender es un poco esta variabilidad, ¿no? Es decir, que la diabetes tipo 1 no tiene nada de estabilidad, sino que básicamente se trata en que de un momento a otro, por la mañana la glucemia puede estar bien y por la tarde puede estar en hiperglicemia y hipoglucemia, ¿no? Pues toda esta variabilidad la veríamos en una persona con un control glucémico, una hemoglobina A1C de 6,6, por ejemplo. Este era un ejemplo, un caso. Es decir, que una persona con una diabetes bien controlada dentro de los objetivos de control que se piden para personas con diabetes, podemos encontrarnos algo como esto, es decir, que haya tendencias buenas, pero también muchos momentos del día en que hay hiperglucemia o en el que hay hipoglucemia. Y esto tiene que ver con algo, con que hay muchos factores que explican esta variabilidad. Yo solo me voy a centrar ahora en un pequeño repaso en dos factores. Los de la alimentación, por ejemplo, y vemos cómo el tipo de alimento, cuando se mezclan diferentes alimentos, cómo se cocinan, si se le echa más grasa, la cocción más larga, más lenta, la variedad de cada alimento. Por ejemplo, la variedad de arroz puede hacer que la respuesta glucémica a ese alimento sea diferente. La época del año, los alimentos no son siempre iguales, sino que durante el año se van modificando. El uso de algunos alimentos procesados con otros nutrientes o incluso casi antinutrientes podrían hacer efectos diferentes. Es decir, que aunque la persona asegura que está tomando la misma cantidad de hidratos de carbono,
es posible que su efecto glucémico sea diferente por todo este cúmulo de factores. Pero lo que encontramos en el ejercicio es que el número de factores casi todavía es mayor. Es decir, que tenemos tantos como el tipo de ejercicio. Si imaginar pues un chico, una chica que hace ejercicio por la tarde, pero por la mañana ha tenido clase de actividad física en la escuela, pues también va a tener un efecto diferente. La intensidad, la duración, el estado de forma de cada individuo, pero también la hora del día, la glucemia previa, el tipo de insulina que utiliza, variaciones que estas son tanto en el ejercicio como fuera del ejercicio, debidas al ciclo menstrual. No siempre se tiene en cuenta que el ciclo menstrual puede afectar de forma muy importante a la mujer con diabetes tipo 1, y que hay que tenerlo en cuenta en las dosis de insulina o en el efecto del ejercicio, temperatura ambiente e incluso el estrés psicológico, como luego veremos, ¿no? Cómo el estrés de un momento puede hacer que la glucemia se modifique de forma importante. ¿De acuerdo? Ante la pregunta también, ¿el ejercicio físico mejora el control glucémico? Lo que se ha ido viendo es que ese parámetro de medida del control glucémico, que es la hemoglobina glucosilada, hemoglobina A1C, que es ese, se le suele llamar como el examen o el test que se pasa cada 3 a 6 meses. Esta hemoglobina lo que marca es el referente de cómo ha sido el control glucémico en las 8 o 12 semanas previas al momento de la analítica, y idealmente los parámetros recomendados sería por debajo de 6,5 o con mucho por debajo de 7% de este valor de hemoglobina glucosilada, con lo cual lo que vemos en diferentes estudios, lo que se ha visto es que las personas con diabetes tipo 1 que realizan ejercicio físico mejoran sus niveles de hemoglobina glucosilada, pero de una forma muy ligera, es decir, no es una gran reducción de esos niveles. Incluso hay algunos estudios que marcan mayores reducciones, hasta 0,7, 0,8 puntos, otros las muestran más ligeras, como el anterior, solamente 0,25, y luego veremos como que no está demasiado claro que el hecho de hacer ejercicio físico conduzca a una mejora del control glucémico en la diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 2 sí, una diabetes tipo 2 que se caracteriza por resistencia a la insulina, por sobrepeso, normalmente por falta de actividad. El ejercicio físico tiene una respuesta fantástica, una respuesta muy buena. Al empezar a hacer ejercicio, mejora los niveles de glucosa en sangre. En cambio, en la diabetes tipo 1, especialmente por el uso de insulina, ese ejercicio no siempre da lugar a un mejor control de la diabetes, sino que en ocasiones no empeora, pero no da lugar a una franca mejora de los niveles de glucosa en sangre. Pero a pesar de ello, porque esta es una pregunta que a veces aparece en las consultas, es lo que sí que tenemos muy claro es que a mismo nivel de control glucémico, es decir, dos personas que tienen la misma hemoglobina glucosilada, que tienen el mismo control glucémico, aquella persona que tiene una actividad física en general más elevada, o aquella persona que hace entrenamiento, que practica un deporte de forma virtual a lo largo de su vida, no a lo largo de unos pocos meses, la mortalidad y la aparición de complicaciones de la diabetes es mucho menor. Por ejemplo, en este estudio, con una serie de casos seguidos durante un número de años elevado, se veía como la mortalidad en pacientes con diabetes tipo 1 y con nefropatía diabética o sin, era mucho menor en aquellos que hacían entrenamiento, que hacían ejercicio, que hacían deporte de forma habitual. Y en este caso también, en relación a la retinopatía diabética, el riesgo de retinopatía diabética se reducía entre aquellas personas con diabetes tipo 1 que realizaban o que tenían unos niveles de actividad física más elevados, que entrenaban o que hacían deporte de forma más habitual. ¿De acuerdo? En todo ello, por eso, el nexo, el pegamento que debe unir todo esto, o el aceite que engrasa todo este mecanismo, siempre tiene que ser la educación diabetológica. Y la educación, ya me han avisado, ya me han dicho que había educadores en diabetes entre las asistentes, pero al final la tiene que hacer todo personal sanitario,
puede hacer esa educación terapéutica en diabetes y debe incluso, porque al final es un refuerzo constante que se tiene que realizar desde el punto de vista de técnicas de inyección, de alimentación, de cómo para los también si habían preparadores físicos, especialistas en actividad física entre los asistentes, es una parte también muy importante para poder enseñar cómo cada tipo de ejercicio puede afectar el control glucémico y es una pieza clave para que la persona con diabetes adquiera el conocimiento para poder unir todos estos valores. Y el esquema general que tenemos siempre en mente en relación a la diabetes y el ejercicio físico, especialmente con diabetes tipo 1 o cualquier tipo de diabetes en tratamiento con insulina, sería el siguiente. Es decir, que ese equilibrio glucémico se basa en aquellos factores que en principio harían bajar los niveles de glucosa en sangre y aquellos otros que lo harían subir. Es decir, al hacer ejercicio se consume glucosa en los músculos, es decir, los músculos van a realizar movimiento y dependiendo de la intensidad gastarán más glucosa o más grasa. A mayor intensidad del ejercicio, el consumo de glucosa es mayor. Ejercicios de intensidad más baja, intensidad moderada o baja, prácticamente solamente se consume grasa y el consumo de glucosa es muy bajo. Por ejemplo, si vamos a dar un paseo, a caminar, prácticamente estaremos utilizando grasa y muy poca glucosa como combustible. En cambio, si de caminar se pasa a caminar rápido o incluso a correr, estaremos utilizando más glucosa y menos grasa como combustible. Es decir, la intensidad va relacionada con el tipo de sustrato, el tipo de combustible que los músculos van a utilizar para obtener energía y producir ese movimiento. Los niveles de insulina también son claves en este caso. ¿Por qué? Porque tanto el ejercicio como la insulina van a hacer que parte de la glucosa que va por la sangre se introduzca dentro de las células del organismo, el ejercicio dentro de las células musculares y la insulina en un mayor número de células. Con lo cual, tanto la insulina como la actividad van a hacer que la glucemia tenga tendencia a bajar. En cambio, los hidratos de carbono son una forma que podemos utilizar para compensar ese consumo de glucosa o esos niveles de insulina en sangre que hay en cada momento. Y dar hidratos de carbono sería la forma artificial que podemos utilizar para evitar que los niveles de glucosa bajen durante el ejercicio. Pero el organismo ya tiene otra propia, la ha obtenido a base de miles de millones de años de evolución, que es por aquí pongo el estrés, pero al final sería el efecto o la capacidad que tiene el hígado mediante el estrés físico o el estrés emocional para producir glucosa. Es decir, a medida que los músculos empiezan a gastar glucosa por una actividad, aunque sea caminar, sea correr, sea nadar o sea ir en bicicleta, cualquier tipo de actividad, a medida que se gasta glucosa en los músculos, el organismo, el hígado, va a liberar una mayor o menor cantidad de glucosa a la sangre. ¿Vale? ¿Para qué? Para que siempre haya energía disponible. ¿Qué es lo que sucede? Y lo veremos luego, es que hay algunos ejercicios, tanto aquellos de muy alta intensidad como aquellos que se realizan en una situación de estrés emocional, las competiciones, en los cuales esta capacidad que tiene el hígado para producir glucosa y liberarla a la sangre es muy elevada. Y en ese caso, a veces libera y produce glucosa a la sangre en mayor cantidad de la que los músculos acaban gastando. Luego lo veremos. Porque la respuesta, esto sería un esquema de la respuesta normal en una persona que no tiene diabetes. ¿Qué sucede? Que al empezar a hacer el ejercicio, 30, 60, 90, 100 minutos, 120 minutos, pero prácticamente al inicio, vemos aquí en rojo cómo los niveles de insulina caen. Los niveles de insulina han pasado de un valor de 15 en este esquema solamente a los 30, 60 minutos ya está en un valor prácticamente de 10, 11. Es decir, ha caído un 30, 25, 30, 40% rápidamente los niveles de insulina. Y vemos cómo los niveles de glucosa en sangre se mantienen estables sin llegar a la hipoglucemia.
¿Esto por qué lo hace el organismo que no tiene diabetes? Pues básicamente para evitar la hipoglucemia. Como al hacer ejercicio las células musculares son capaces de coger glucosa de la sangre independientemente de la insulina, de forma independiente, claro, al empezar a hacer una actividad, como los músculos van a empezar a captar, a coger, a robar más glucosa de la sangre, el organismo que no tiene diabetes, ¿qué es lo que tiene que hacer? Rápidamente reducir la cantidad de insulina que produce. La reduce, ¿para qué? Para compensar esa glucosa que el ejercicio, digamos, le está robando. Porque si el nivel de insulina se mantuviera estable, normal, lo que pasaría es que al añadir un ejercicio, cualquier persona entraría en hipoglucemia. En la persona con diabetes, lo interesante que sería poder reducir los niveles de insulina en respuesta al ejercicio, para tener una respuesta similar, más fisiológica o más parecida a la persona que no tiene diabetes. Pero esto no siempre es probable, por ejemplo, porque hay insulinas lentas que se ponen la noche anterior o el día anterior, con lo cual esa persona que va a hacer un entrenamiento a las 10 de la mañana igual no sabía si iba a entrenar o no hasta media hora antes o hasta una hora antes. No puede modificar la insulina lenta de la noche que ha puesto la noche anterior. O además, o por ejemplo, incluso con la insulina rápida, pues si ya tiene la insulina rápida puesta, ya no la podría tampoco, la puede reducir si sabe que luego va a hacer un ejercicio, pero igual no se ha acordado o no lo tenía previsto y en ese momento ya no se puede reducir la insulina, con lo cual este efecto, si no se ha podido reducir los niveles de insulina, se tendrá que compensar siempre con un aporte extra de hidratos de carbono. Es decir, en el caso de la diabetes tipo 1, hay momentos en que se puede reducir la insulina, lo veremos, y otros en los que ante la imposibilidad de reducir la insulina se deberá compensar ese efecto del ejercicio tomando más hidratos de carbono. ¿De acuerdo? Y por tanto, es indispensable tener en cuenta que cada pauta de insulina, esta es una pauta con insulina retardada en una o dos dosis y insulina rápida en desayuno, comida y cena, pues habrá momentos en el que la insulina rápida estará actuando más y otros momentos en que ya no estará actuando y solamente hará efecto la insulina lenta o la insulina basal. Con lo cual la estrategia ahí podrá ser un poquito diferente. Aquí abajo tenemos una representación de la pauta de una bomba de insulina. Cada vez hay más tratamiento con bomba de insulina en diabetes tipo 1, aunque cuesta todavía que lleguemos a los niveles de países nórdicos o de Estados Unidos, Canadá, Australia. Estamos a años luz, por decir así. Aquí estaremos entre un 4 o 5% de personas con diabetes tipo 1 que utilizan bomba de insulina y en otros países pues se llega a ratios del 40, 50, 60 o 70 por ciento según qué segmentos de población con bombas de insulina en diabetes tipo 1. ¿No? La bomba de insulina lo que permite es poner insulina de forma casi hora a hora, con lo cual sí que es posible adaptar un poquito más la dosificación de insulina al ejercicio que se va a practicar. Eso lo veremos en la próxima semana. Un punto importante es el tema como alguna de las limitaciones que se tienen en el ejercicio en diabetes tipo 1 o en cualquier diabetes o en diabetes tipo 2 tratada con insulina, es que la hipoglucemia está muy presente. Yo lo he simplificado así en esta diapositiva, en la cual ¿qué es lo que veíamos? Como los parámetros, digamos, por decir así, recomendados, sería que la mayor parte del tiempo la glucemia esté como mínimo en 70 y como máximo en 180. Este es el objetivo de control o el rango objetivo entre 70 y 180 porque es el que se asocia a una menor incidencia de complicaciones de la diabetes. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que este rango de 70 a 180 está inminentemente está junto al valor de hipoglucemia que se marca en 70. Es decir, que es como si tuviéramos la diabetes, como si fuéramos conduciendo un coche por una carretera que, por un lado, la hiperglucemia, hay mucho camino, se puede incrementar, el valor puede subir a 300 o a 400, pero es que por la parte baja está pegado al 70 ya aparece la hipoglucemia. Es decir, muy cerca del valor de control
ya va a haber esa hipoglucemia. Por eso muchos pacientes lo que hacen es desarrollar ese cierto miedo a la hipoglucemia, una cierta evitación de la hipoglucemia y por lo tanto lo que hacen es mantener cifras de glucosa en sangre algo mayores para evitar la hipoglucemia, pero con eso lo que hacen es tener un peor control glucémico. Por otro lado, esa situación de hipoglucemia que hay unos síntomas muy negativos con ansiedad, con temblor, con malestar, al principio sobre todo más síntomas más adrenérgicos, palpitaciones, sudor frío, etcétera. Pero es una situación que hay una sensación de pérdida de control e incluso se desarrolla un miedo, una fobia a volver a tener hipoglucemia, ¿no? El ejercicio tiene una mala presentación. ¿Por qué? Porque cuando alguien empieza a hacer ejercicio, sobre todo las primeras 2-3 semanas, está descrito que pueden aparecer alguna hipoglucemia extra por otros factores que ahora veremos a continuación. Pero, y eso realmente ha hecho y hace que muchas personas con diabetes dejen de hacer ejercicio por miedo a tener más hipoglucemias. Y esto lo deberíamos reconducir, deberíamos insistir o explicar a las personas con diabetes que esto puede pasar, pero que se puede poner freno, remedio con las normas que explicaré a continuación y que esto puede hacer que no se tenga que relacionar de forma tan directa el hacer ejercicio con la aparición de hipoglucemias. Bien. Por otro lado, también como efecto contrario, aparte de la hipoglucemia, también encontramos, como decía anteriormente, como algunos ejercicios de muy alta intensidad o ejercicios bajo un nivel de estrés emocional importante, competiciones sobre todo, pueden dar lugar a una respuesta de estrés que actúa a nivel hepático, sobre el hígado y también desencadena una liberación de glucosa mayor. Es decir, hay ejercicios que en lugar de hacer hipoglucemia, lo que hacen es hiperglucemia. ¿Por qué? Porque esa activación, tanto por estrés físico o emocional, da lugar a que el hígado libere una gran cantidad de glucosa a la sangre y se mantenga ese nivel de glucosa en sangre elevado justo después del ejercicio. Es decir, todo lo contrario de lo que en teoría pasaría. En lugar de asociar el ejercicio a hipoglucemia, se asociaría a hiperglucemia. Y esto sucede tanto, como veremos más adelante, en ejercicios cortos y muy intensos, pero también en casi cualquier tipo de competición. Como decía al principio, es básico entender o conocer el ejercicio que hacen las personas con diabetes, nuestros pacientes o quien llega a la consulta, porque cada tipo de ejercicio va a tener una respuesta diferente. Y como componentes, como variables que definen el ejercicio, tendríamos básicamente estas 4, que es el tipo de ejercicio, la intensidad, la duración y la frecuencia. Por lo tanto, cuando queremos saber un tipo de ejercicio, deberíamos preguntar, y no lo conocemos muy bien, e incluso aunque lo conozcamos, debemos preguntarle a los pacientes, a las personas con diabetes, cómo entrenan. Es decir, mira, hago triatlón o estoy preparando una media maratón o juego a fútbol. Pues ya tenemos el tipo de ejercicio, pero luego la intensidad. ¿Cómo es cada entrenamiento? Intensidad alta, muy alta, moderada, baja, cuánto dura, cada cuánto entrena, incluso el horario para poder relacionarlo con el efecto de cada tipo de insulina que se utiliza. Pero estos parámetros, el tipo de ejercicio, la intensidad, la duración y la frecuencia semanal a la que se hace el ejercicio, son básicos para poder entender el efecto que pueden tener. Porque aquí lo tenemos representado. En esta infografía, este es un grupo de Canadá que publicaron en 2017 en Lancet, lo que explicaban era lo siguiente. Aquellos ejercicios de tipo aeróbico que lo representan como intensidad moderada o moderada alta, no baja intensidad, pero durante mucho tiempo, de larga duración. Y larga duración la pondríamos aproximadamente en más de 45 minutos, una hora y cuarto, de ahí en adelante. ¿Y cuáles son este tipo de ejercicio? Ejercicios aeróbicos son los que se mueve el organismo de forma rítmica, mantenida durante mucho tiempo. Caminar rápido, correr, nadar, montar en bicicleta,
remo, las máquinas elípticas de gimnasio. Son ejercicios que se puede mantener una intensidad constante, más o menos mantenida, durante mucho tiempo. Estos son los ejercicios que más glucosa consumen y que tenemos claro que su efecto va a ser, como marcan aquí, o ligeramente hipoglucemiante o muy hipoglucemiante. Es decir, que ante alguien que va a hacer una media maratón o que sale en bicicleta por la mañana a hacer bicicleta de montaña o que sale a caminar rápido durante 3 horas o hacer una excursión, lo más habitual es que la glucemia baje. ¿Por qué? Porque este tipo de ejercicios que tienen un alto consumo de glucosa y que se realizan durante mucho tiempo, en aquel esquema de la insulina, la producción hepática de glucosa, etcétera, ¿qué es lo que sucede? Que las células al hacer este ejercicio consumen tanta glucosa que aunque el hígado esté aportando una parte de glucosa para compensar ese gasto, no es suficiente. Entonces, ¿qué pasará? Pues que o se toman hidratos de carbono para evitar la hipoglucemia o con el paso de los minutos se llegará a que la glucemia baje y llegue a un nivel de hipoglucemia. ¿De acuerdo? Por supuesto, si además de este ejercicio hay insulina, un nivel de insulina elevado o se parte de un nivel de glucosa un poco bajo, la tendencia a la hipoglucemia es mucho mayor. Por otro lado, al otro lado, nos vamos a los ejercicios que aquí denominan anaeróbicos. No es tanto la clasificación de aeróbico o anaeróbico, sino ejercicios que son de muy alta duración, muy alta intensidad y muy corta duración. Ejercicios como entrenamiento de fuerza con pesas, ejercicios como competiciones de salto, piscina, competiciones cortas que suelen ser de 2, 3 minutos, judo, taekwondo, boxeo. Son esfuerzos de muy alta intensidad, llegando casi al máximo del deportista, pero que se desarrollan en tiempo neto de ejercicio, 5, 10, 15 minutos. ¿Qué sucede? Que estos ejercicios, como tienen una intensidad tan elevada, esa intensidad, esa activación que se produce sobre los músculos, da un mensaje de que se está gastando mucha energía y lo que hacen es activar al organismo para que el hígado produzca mucha glucosa. El hígado nos aporta mucha glucosa para hacer frente a este estímulo tan elevado. ¿Pero qué sucede? Que el hígado se activa, empieza a liberar glucosa, pero al cabo de 10-15 minutos se ha acabado la actividad. Con lo cual, esa glucosa no se quema, no es quemada por los músculos, sino que se queda en la sangre y mantiene y se produce así esa hiperglucemia. Con lo cual, este tipo de ejercicios de corta duración y muy alta intensidad casi siempre tendrán tendencia o a una ligera hiperglucemia o una gran marcada hiperglucemia. ¿De acuerdo? Claro, por otro lado, estos son los extremos. En medio que tenemos, pues ejercicios mixtos, baloncesto, fútbol, tenis, balonmano, waterpolo. Son ejercicios que llamamos mixtos porque tienen una parte aeróbica, pero también una parte más de este tipo, más de esfuerzo de alta intensidad, pero de muy corta duración. Por lo tanto, y aquí, en este esquema, dijeron, bueno, tanto puede subir como puede bajar. Aquello de días, de nubes y claros con posibilidad de lluvia, ¿no? Es decir, que puede pasar prácticamente de todo. Depende de cada tipo de ejercicio. Por ejemplo, en el fútbol, depende del marcador del partido, depende de si se juega en una posición o se juega en otra. Cuanto más se parezca a correr o a caminar de forma seguida, continuado, ese ejercicio, el efecto será más hacia abajo. Cuanto más se parezca a algo muy intenso y corto, más hacia arriba. Por ejemplo, pues, solemos encontrar que fuera del efecto de la competición, pero que en fútbol, al final del partido sobre todo, se tiende más a bajar, no tanto la primera parte, pero sí en la segunda. En cambio, un ejercicio que es más corto y explosivo, como es el baloncesto, que estaría más, aunque aquí lo han representado al revés, pero que son sprints cortos de 10, 5, 10, 15 segundos y luego paro, es decir, que hay mucha parada pero mucha intensidad, suele no bajar tanto la glucemia o incluso aumentarla. Aquí he puesto algunas imágenes
de deportistas con diabetes tipo 1 de alto nivel. Por ejemplo, Andrea Pereira, que juega en el Barça, en el primer equipo. Silvia Serrat había jugado en la selección española juvenil de baloncesto y en la liga universitaria. Estos son los integrantes del equipo Novo Nordisk, el Team Novo Nordisk, que todos tienen, es un equipo internacional con diabetes tipo 1. Andreu Simón es el actual campeón de España de carreras de montaña y creo que ahora debe estar yendo o ayer o hoy o mañana cogiendo el avión para ir a creo que era la Transgran Canaria, o si no era hoy, la semana que viene. Y David Casinos, 4 oros olímpicos en lanzamiento de disco en deporte paralímpico. Cada tipo de ejercicio, tanto si es futbolista como es ciclista, corredor, etcétera, va a tener un efecto un poco diferente. ¿Qué pasará que muchas veces? Que no podremos prever lo que va a pasar, pero lo que sí podemos es analizarlo. Es decir, coger datos que nos describan qué ejercicio han hecho, qué entrenamiento, y a partir de ahí ver qué glucemia tenía antes, qué glucemia tenía después, qué cantidad de hidratos de carbono han tomado durante ese ejercicio y podemos sacar las conclusiones. Podremos sacar esa conclusión de si le faltaban hidratos de carbono porque ha tenido una hipoglucemia o que le sobraban hidratos de carbono porque ha acabado el ejercicio a 280. ¿Vale? Incluso lo podemos complicar un poco más. Y este es la imagen de Borja Mayoral, el jugador que estaba en el Madrid, en el Levante, y ahora está en la Roma marcando un montón de goles con diabetes tipo 1. Realmente enseña por ahí el sensor de glucosa. Pero es que un jugador de fútbol puede hacer 3 o 4 o 5 o 6 entrenamientos a la semana, pero que cada uno sea diferente. Es decir, un mismo deporte, un mismo deportista puede ser que haga el martes un entrenamiento con una parte más física, el jueves que hago un entrenamiento más suave o más de fuerza en el gimnasio y el sábado un partido, con lo cual es como mala noticia, porque es como si estuviera haciendo 3 ejercicios diferentes, porque cada uno va a requerir o va a necesitar una adaptación un poco diferente. Es decir, por ejemplo, el entrenamiento más físico igual requiere tomar más hidratos de carbono y en cambio para el entrenamiento de fuerza, que es más hiperglucemiante, prácticamente no requiere tomar hidratos de carbono. Bueno, empezamos con recomendaciones y sobre todo la inicial sería para antes del ejercicio. Estas son unas guías de la Asociación Americana de Diabetes. Lo que marca sería, y lo vais desmenuzando poco a poco, los puntos más importantes. La Asociación Americana de Diabetes lo que marca es un valor de 90 a 150 como un buen valor para empezar un entrenamiento, un ejercicio. No hay que empezar a 250 para tener reserva, sino lo que hay que hacer es empezar justo antes, 10, 15 minutos, media hora antes de un entrenamiento, tener un valor bueno entre 90 y 150, pero cuando el ejercicio vaya a ser de aquellos que decimos aeróbicos o mixto, pero que sabemos que tienen tendencia a que la glucemia baje, antes de empezar habrá que empezar a tomar hidratos de carbono para evitar la hipoglucemia. Por supuesto que si el valor de antes del ejercicio es menos de 90, habrá que tomar una dosis extra para evitar imaginar que antes de empezar un ejercicio la glucemia es de 73, pues se deberá tomar algo para recuperar ese valor y luego algo para seguir gastando esa glucosa que aportan los hidratos de carbono durante el primer tramo de ejercicio. Si la glucemia está por encima de 150, lo que indican las guías es empezar el ejercicio, es un valor correcto, un valor seguro para hacer ejercicio, no hay problema, pero no tomar hidratos de carbono hasta que los valores de glucemia ya sean menores de 150. Por ejemplo, se va a empezar una salida en bicicleta y antes de empezar está a 200, no tomará en ese momento hidratos de carbono extra, sino que esperará al cabo de media hora, 40, 50 minutos, cuando la glucemia ya empiece a estar dentro de valores normales, ahí sí que empezar a tomar hidratos de carbono para evitar la hipoglucemia. Y un punto un poco más controvertido, que es qué pasa cuando la glucemia está por encima de 250, es decir, una hiperglucemia muy, muy importante. Lo primero, siempre que hay hiperglucemia,
sería valorar si existen cuerpos cetónicos en sangre o en orina. Los cuerpos cetónicos son una sustancia, una parte como un producto de desecho, un producto adaptativo que se produce cuando se utiliza un exceso de grasa como combustible. Esto para las personas que estén como asistentes y no tengan no vengan tanto del mundo sanitario, igual no les suena demasiado, pero estos cuerpos cetónicos, el problema que existe es que de forma natural se pueden producir al tomar menos hidratos de carbono o al hacer ejercicio incluso, pero en la diabetes, si se une la producción de cuerpos cetónicos con unos dosis bajas de insulina, por ejemplo, no se ha puesto la insulina, se ha olvidado, por ejemplo, y se empieza a hacer ejercicio, el ejercicio también aumenta la producción de cuerpos cetónicos, con lo cual, ¿qué podría pasar? Que si antes de la actividad ya tiene cuerpos cetónicos un poco elevados y se empieza a hacer un entrenamiento, estos cuerpos cetónicos se elevarán mucho más. ¿Cuál es el riesgo de que hayan estos cuerpos cetónicos muy elevados? Que se pasa de una situación que se denomina cetosis, es decir, de que solamente estén elevados, a la posibilidad de que haya una cetoacidosis, es decir, a que estos cuerpos cetónicos estén tan elevados en la sangre que hagan que el pH de la sangre se modifique, cambie y entonces entremos en una situación de peligro metabólico para el organismo. Por lo tanto, ante una situación de hiperglucemia muy importante, lo ideal, no siempre realizado, pero que sería valorar si cuerpos cetónicos. Si son elevados, están presentes, retrasar el ejercicio, tratar esa hiperglucemia con insulina y normalizar la situación metabólica. Si salen negativos, se podría hacer ejercicio, pero claro, buscaríamos empezar por lo menos con un ejercicio que no sea de aquellos de muy alta intensidad y corta duración. Imaginamos que un chico o una chica tiene un combate de judo y está a 270. Que si hace el combate de judo, que es un ejercicio que le va a incrementar la glucemia, del 270 pasará al 300 o al 400, con lo cual lo que le recomendaríamos es que antes de ello, primero controlar que los cuerpos cetónicos no estén elevados y si son negativos, poder empezar a hacer un ejercicio más de tipo aeróbico de intensidad moderada, es decir, caminar rápido o trotar durante 10, 15, 20 minutos con la idea de que ese ejercicio le va a hacer que la glucemia que estaba a 270 o a 300 vaya poco a poco corrigiéndose y normalizando o llegando a un valor, digamos, más correcto o cercano a lo recomendado. ¿De acuerdo? Incluso con cifras muy, muy elevadas, más de 350, habría que seguir el mismo protocolo y en ese caso la guía de adultos, no la de pediatría, pero sí para adultos, lo que se podría realizar sería añadir algo de insulina rápida, pero siempre el 50% menos de la dosis que se utilizaría para corregir esa hiperglucemia. Es decir, que por un ejemplo, si un deportista antes de hacer su entrenamiento ha estado a 370 y para normalizar su glucemia se pone normalmente esa glucemia 4 unidades de insulina rápida, si luego va a hacer ejercicio se pondría como mucho 2, porque se juntará el efecto de la insulina con el efecto del ejercicio. Otra situación también puede ser que la insulina, que se tiene que pensar antes de empezar a hacer el ejercicio, que el ejercicio se vaya a producir justo después de una dosis de una inyección de insulina rápida. Como ya he dicho anteriormente, en ese caso se juntaría el efecto del ejercicio con el efecto de la insulina, y con lo cual lo más probable sería que hubiera una bajada de glucemia, una hipoglucemia. Con lo cual, en estas guías de la ADA, de la Asociación Americana de Diabetes, lo que indican sería que si el ejercicio se va a realizar justo después durante la hora y media después de la inyección de insulina rápida, lo conveniente sería reducir esa insulina en un porcentaje entre el 25, el 50, el 75%, incluso el 100% si va a ser un ejercicio de larga duración y de intensidad moderada alta. Y esta sería un poco la indicación, ¿de acuerdo? Tal como dice aquí, si el ejercicio es
anaeróbico, un ejercicio de aquellos que explicaba antes que pueden producir hiperglucemia, no se debería reducir la insulina. Es decir, si después del desayuno se va a hacer un combate de judo, como sé que ese combate de judo va a dar lugar a hiperglucemia, no haría falta reducir la insulina rápida. Solamente se reduciría la insulina rápida en ejercicios de tipo aeróbico, de moderada o alta intensidad y sobre todo de larga duración. Se reduciría para salir a hacer una excursión, para salir a caminar rápido, para ir en bicicleta, para nadar, para salir a correr, pero no para un ejercicio corto e intenso, que serían los que pueden dar lugar a hiperglucemia. Bueno, vamos a qué hay que hacer durante el ejercicio. El esquema general sería este de aquí, que era el que he explicado anteriormente. Durante el ejercicio, los músculos están gastando la glucosa que tienen dentro acumulada en forma de glucógeno muscular y al inicio del ejercicio ya se empieza también a los primeros minutos a coger glucosa de la sangre, es decir, a robar glucosa, por decirlo así, de la sangre para que los músculos la puedan consumir. Pero inmediatamente se pone en marcha ese otro mecanismo, que es que a medida que se gasta glucosa en las células musculares, el hígado empieza a liberar glucosa en forma de glucógeno hepático a la sangre para evitar que la glucosa baje. ¿Qué tendremos en cuenta? Que aquellos ejercicios que hablamos como etiquetábamos como más hipoglucemiantes, normalmente no es suficiente con ese aporte de glucosa del hígado y se tiene que añadir algún alimento. Hay que añadir algún alimento para evitar que la glucosa baje. En aquellos ejercicios de alta intensidad y corta duración, aquellos que catalogamos o que etiquetamos como hiperglucemiantes, seguramente no hará falta alimento porque la capacidad del hígado de liberar glucosa hace que la glucemia, los niveles de glucosa en sangre incluso aumenten, con lo cual no habrá que dar prácticamente alimentos. Pero sí que en los ejercicios aeróbicos, a partir de la media hora, 45 minutos o una hora, cuando los niveles de glucosa en sangre empiezan a bajar, hay que ir aportando esos hidratos de carbono. ¿En qué cantidad? Pues aproximadamente las guías marcan entre más o menos como entre 20, 30 a 60 gramos de hidrato de carbono por cada hora de ejercicio. Es decir, que no hay una dosis recomendada, pero sí que más o menos estaríamos eso, en 20, 30, 40 gramos de hidrato de carbono por cada hora. Y lo que haríamos es algo como esto. Va a haber un entrenamiento de 1 hora y media, pues 20 o 30 minutos antes como mucho para no producir hiperglucemia, se darían, por ejemplo, 20 o 30 gramos de hidrato de carbono. Esto mantendría la glucemia estable y a partir de la primera media hora, 45 minutos, ya empezaré a bajar y, por tanto, a partir de ahí, cada 20, 30 minutos, cada 45, en el momento en que los niveles empiezan a bajar, habría que programar, por ejemplo, aquí una barrita y aquí más adelante un poco de bebida isotónica. Es decir, se deben ir aportando esos hidratos de carbono de forma mantenida, de forma constante durante el ejercicio para evitar la hipoglucemia. ¿Qué sucede? Que en aquellas personas con diabetes que utilizan un sensor continuo de glucosa, lo único que deben hacer es estar atentos al sensor y cuando los niveles se empiezan a aproximar, a bajar de 130, 150, se aproximan a los 100, ya empezar a tomar hidratos de carbono para que la glucemia no llegue al 70, que es el valor de hipoglucemia. En aquellas personas que no tienen sensor de glucosa, deberían hacer el test capilar, glucemia capilar, frecuentemente, es decir, seguramente pues a mitad del entrenamiento o cada hora o cada 45 minutos. Al principio, cuando se están conociendo más esa respuesta al ejercicio, pues tendrán que hacer controles de glucemia capilar más frecuentes y en ese caso decidir si aquí en este momento están a 200, no tomaría nada, y si en este momento de aquí ya están a 130, tomaría el bidón de bebida isotónica. O al revés, si aquí está a 100, toma la barrita, pero si está aquí a 180, no tomaría nada porque ya no lo necesitaría. ¿De acuerdo? El tipo de alimento siempre tienen que ser alimentos que tengan fácil digestión. Bebidas isotónicas, zumos de fruta o frutas, también geles de glucosa o pastillas de glucosa son alimentos
de índice glucémico alto, es decir, que pasan a la sangre con mucha facilidad, se digieren muy rápido y, por tanto, van a dar glucosa a la sangre de forma muy veloz, muy rápida. En cambio, algunos otros, como barritas energéticas o algún pequeño bocadillo, van a ser más lentos y, por lo tanto, hay que reservar los alimentos de rápida absorción, como por ejemplo, las bebidas isotónicas, los geles o las pastillas, cuando el valor tiene tendencia a ir hacia abajo, 70, 80, 90, habrá que dar ese alimento para rescatar rápido. Y en cambio, si el valor es de 130 o 120, pero se quiere mantener, buscaremos pues más el bocadillo o un pequeño bocado o alguna barrita energética para que la glucemia se mantenga más durante los momentos posteriores. Bien, por otro lado, nos queda también un par de situaciones a tener en cuenta, y una sería qué pasa después del ejercicio. Una vez acabado la actividad, y este es un problema complejo en la diabetes tipo 1 o la diabetes tipo 2 tratadas con insulina, que es que una vez acabado una actividad de media o larga duración, de más de una hora, hora y media, 2 horas, se ha gastado parte de la reserva de glucosa que tenían los músculos, pero también parte de reserva de glucosa que tenía el hígado. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que sobre todo la primera hora después del ejercicio, pero esto puede alargarse también incluso hasta 12, 24 horas después, parte de la glucosa que va por la sangre no se queda en la sangre, sino que tiende a salir para rellenar la glucosa que tenían los músculos o el hígado almacenada. Con lo cual, ¿qué pasará? Pues que en las horas posteriores, sobre todo la primera hora después, pero en incluso 12 o 24 horas después de una actividad, hay un riesgo mayor de que se produzcan hipoglucemias porque los músculos y el hígado van a ir captando, van a ir cogiendo parte de esa glucosa que va por la sangre hasta que rellenen especialmente la glucosa que hay en los músculos y en el hígado. Por lo tanto, se produce algo como esto que he marcado aquí, como que la sensibilidad de insulina aumenta de forma enorme durante el ejercicio, pero luego no cae de golpe, sino que hay un periodo de 1 o 2 horas en las que va normalizando, pero todavía hay una captación muscular de glucosa muy elevada en ese momento de aquí. Esto quiere decir que si después de un entrenamiento de hora y media o 2 horas se obtiene un valor de 130, por ejemplo, incluso con un valor de 130 después del entrenamiento, es necesario tomar una ración de 10 gramos de hidrato de carbono para evitar la hipoglucemia, porque si no, todo este efecto posterior puede hacer que ese valor de 130 en 30 a 45 minutos llegue a un valor de 40, 50 o 60 directamente. Pero además sucede que las 12, 24 horas posteriores a un entrenamiento de duración de más de 1 hora, hora y media, 2 horas, sigue habiendo una mayor sensibilidad a la insulina. Es decir, el organismo necesitaría menos insulina para mantener la glucemia estable. Y por tanto, en esas horas posteriores, ¿qué estrategias utilizamos? O reducir la insulina que se utiliza en las horas posteriores. Por ejemplo, si ha entrenado por la tarde, en la cena tendrá que poner algo menos de insulina o aumentar el contenido, el aporte de hidratos de carbono de la cena. Si antes de ir a dormir tiene un valor un poco correcto, pero en un nivel cercano a la hipoglucemia, un valor de 80 o 90, tendrá que tomar algún suplemento de hidrato de carbono para evitar una hipoglucemia. O incluso, en algunos casos, se debe incluso llegar a reducir la insulina lenta, la insulina de acción retardada, porque es la que trabaja durante la noche y así se consigue también evitar hipoglucemias nocturnas debido a un ejercicio que se ha hecho por la tarde, por ejemplo. Es decir, ese ejercicio que se ha entrenado de 5 a 7 de la tarde puede dar lugar a un aumento de hipoglucemias a las 2, 3, 4, 5 o 6 de la mañana o incluso a veces en el desayuno del día siguiente. Con lo cual, tendremos que aplicar reducciones de insulina, pero a la vez también se puede combinar para no reducir tanto los niveles de insulina con ligeros aumentos del aporte de hidratos de carbono. ¿De acuerdo? Bien, y ya nos quedan un par de puntos solamente. Uno importante es el hecho de la hipoglucemia. Nosotros hicimos un estudio en el que, por un lado, la recomendación para el tratamiento de la hipoglucemia tiene esta famosa regla del 15 por 15. Cuando la glucemia baja de 70,
hay que aportar glucosa en adultos, unos 15 gramos de hidratos de carbono, en niños estaríamos entre 5 o 10 gramos, ahora la tendencia es más ir hacia 10 gramos a niños en prepuberales o a los más peques quedarse solamente entre 3 y 5 gramos de glucosa o azúcares y esperar 15 minutos para que esos hidratos de carbono sean absorbidos. Muchas veces lo que sucede es que si se toman alimentos como azúcares solamente, en forma de zumo, en forma de bebidas azucaradas o glucosa o azúcar, en esos 15 minutos ya es suficiente para que esa glucosa llegue a la sangre y normalice la glucemia. ¿Qué es lo que sucede? Que si en vez de tomar alimentos azucarados se toman alimentos ricos en grasa o con fibra o alimentos tipo fast food, galletas, chocolate, etcétera, esos alimentos necesitan más de 15 minutos para ser absorbidos, con lo cual o se pasa más tiempo para resolver la hipoglucemia o lo que suele ser habitual es que muchos pacientes, viendo que la glucemia no se recupera, pues si se han comido 2 galletas, se comen 3 más o se comen un trozo de chocolate, con lo cual lo que puede suceder es que tomen más calorías, lo cual se relaciona con un aumento de peso o también que después de una hipoglucemia haya una hiperglucemia, porque han tomado mucha más cantidad de alimento, pero como era de absorción más lenta, les ha tardado mucho más en hacer efecto. Esto lo estudiamos el año pasado en un grupo de pacientes, de personas con diabetes tipo 1, eran 93, que vimos las hipoglucemias que hacían durante 2 semanas, que eran un total de 483, y analizamos cómo trataban esas hipoglucemias. Y vimos que en lugar de 15 gramos, tomaban un promedio de 25 gramos de hidratos de carbono. Y que cuando se realizaba durante el ejercicio, cuando durante el ejercicio había una hipoglucemia, tomaban un poquito más, pero no era significativo. Un punto importante era que esos alimentos que tomaban para la hipoglucemia, el más habitual que se tomaba eran los zumos, pero había muchos alimentos que no eran recomendados, como chocolate, pan, leche, galletas, bollería. Es decir, son alimentos que no deberían tomarse para el tratamiento de la hipoglucemia, sino que lo recomendado sea el zumo o la glucosa o miel incluso, pastillas de glucosa o bebidas energéticas o bebidas azucaradas. Estos serían los alimentos ideales. Y por otro lado, que para el tratamiento de la hipoglucemia durante el ejercicio o justo después, la dosis debería ser algo mayor. Y aquí, en el consenso que describíamos al inicio, indican que podría ser una buena opción aumentar la cantidad, en vez de 15 gramos solamente, entre 15 y 30, porque como vemos, durante el ejercicio o justo después del ejercicio, los músculos siguen consumiendo mucha glucosa y hay que evitar que vuelva a producirse otra hipoglucemia. Por lo tanto, muchas veces cuando la hipoglucemia aparece durante o en las horas posteriores al ejercicio, hay que aumentar un poco la dosis de hidrato de carbono, en vez de 15 gramos, ir entre 15 y 30 gramos de hidrato de carbono y seguramente también hacer aquello que se ha recomendado durante mucho tiempo, que es dar una parte en forma de un hidrato de carbono de absorción más rápida, que puede ser la glucosa o los azúcares, y una pequeña parte en forma de hidratos de carbono de absorción un poco más lenta, que puede ser pues un pan integral con aceite o algún lácteo para conseguir que esos hidratos de carbono se absorban de una forma más lenta, más progresiva durante los minutos posteriores a esa hipoglucemia. Bueno, y prácticamente con esto ya más o menos voy acabando lo que había preparado. Hago un poco de spoiler o de publicidad para la semana próxima, para el próximo jueves, en el que lo que haremos es, con estas bases, este ABC de la diabetes y el ejercicio, vamos a empezar a trabajar situaciones o trabajaremos situaciones o casos especiales, trucos para intentar corregirlos, para todos estos problemas que hemos visto antes, ¿no? Por ejemplo, aquí pues hay un aumento de la glucemia, no sabemos si ha sido porque el desayuno tenía más hidratos o menos de los que tocaba, o porque ha sido un ejercicio de alta intensidad. Haremos casos para diferentes tipos de ejercicio y ver qué respuesta pueden tener y cómo corregir o cómo poder interpretar y mejorar ese ejercicio. Aquí podríamos ver una hipoglucemia en respuesta a ese ejercicio que se ha practicado durante este tramo de
de la mañana y veremos también un poco cómo se pueden llegar a corregir con esta teoría que hemos hecho hoy, cómo llegaremos a alguna conclusión para la semana que viene. Y hasta aquí era todo lo que tenía. Agradecerles la paciencia y el poder compartir la tarde con nosotros. Y, por supuesto, si hay alguna pregunta, Jessica, o las han mandado o aparecen ahora, pues encantado de poderlo comentar. Pues sí, antes de nada, muchísimas gracias a ti por el aprendizaje, Serafín, y pasamos a las preguntas que nos han llegado de los profesionales. A ver, un poquito por ¿no? Tener en cuenta como la exposición que has hecho. Preguntan por aquí, no sé si he entendido bien, pero me pareció que recomendaba empezar a hacer ejercicio de baja intensidad cuando se tienen cuerpos cetónicos. Si se tienen cuerpos cetónicos, no hay que hacer ningún tipo de ejercicio. Es decir, la aparición de cuerpos cetónicos, aunque hay mucha letra pequeña y podríamos discutir más, pero de forma general, luego en cada caso hay que ver qué tipo de pauta de alimentación utiliza. A veces, últimamente se están utilizando pautas de bajo contenido en hidrato de carbono y esto daría otra situación. Pero en general, cuando hay cuerpos cetónicos elevados, una persona que normalmente que nunca los tiene y aparecen sus cuerpos cetónicos, lo que hacer es tratarlos, hay que corregirlos, porque no sabemos si esos cuerpos cetónicos van a ir a más y el ejercicio siempre va a producir, sobre todo un ejercicio de intensidad moderada y duración media larga, va a producir más cuerpos cetónicos y va a hacer que esa situación de unos cuerpos cetónicos ligeramente elevados pueda pasar a cuerpos cetónicos muy elevados. Con lo cual, aparte, cuando hay cuerpos cetónicos altos, la persona va a sentir síntomas de cierta angustia, mareo, incluso dolor de barriga, dolor de cabeza, con lo cual tampoco va a ser un buen momento para hacer ejercicio, ¿no? Lo ideal es centrarse en corregir la hiperglucemia, corregir los cuerpos cetónicos y una vez ya esté corregido, ya sí que se puede volver a hacer el ejercicio. Otra cosa es que haya hiperglucemia sin cuerpos cetónicos. Si no hay cuerpos cetónicos, entonces sí que puede empezar a hacer un ejercicio de intensidad moderada o moderada baja, intensidad media, porque así empezará a consumir glucosa sus músculos y harán que sus niveles de glucosa en sangre se normalicen muy, muy rápido. ¿De acuerdo? De acuerdo. A ver, continuamos por aquí. Entre una persona acostumbrada al ejercicio y otra que está empezando a realizarlo, hay diferencia en la respuesta al mismo. ¿La toma de suplementos de hidratos debería ser igual si parten de los mismos valores de hipoglucemia? Dos preguntas, ¿no? La primera sí que es que, o comentario, cuando hago un poco de spoiler para la semana que viene, pero sí que es cierto que cuando el estado de forma también modifica cómo el organismo responde a un tipo de ejercicio. Al estar muy en baja forma, el organismo es poco eficaz para hacer el ejercicio, con lo cual lo que hace es consumir más cantidad de glucosa. Por ejemplo, un chico, una chica que empieza a hacer fútbol, por ejemplo, después de todo el confinamiento que lleva un año sin hacer, en los primeros entrenamientos necesitará tomar más hidratos de carbono y con el paso de las semanas por ejemplo, igual al principio para hacer un entrenamiento de fútbol necesita tomar 3 raciones, pero cuando ya lleva 2 meses o 3 meses de entrenamientos seguidos, con una ración y media ya tiene suficiente. ¿Vale? Es decir, lo que le va a pasar es que para un mismo ejercicio no va a gastar tanta glucosa porque el organismo se ha adaptado y es capaz de hacer la misma actividad quemando más grasa que no glucosa. Por otro lado, el hecho de que haya un mejor estado de forma, en el momento de la hipoglucemia, no sabría si hay, no tengo una respuesta porque por lo menos no conozco estudios que lo hayan valorado, si el hecho de que haya un mayor o mejor o menor estado de forma tenga que ver con el valor, con la recuperación de la hipoglucemia. En ese sentido sí que tiene que ver el valor de glucemia al que se ha llegado, es decir, que un valor de glucemia mucho más bajo suele necesitar un aporte de glucosa, de hidratos de carbono un poco mayor para recuperar la hipoglucemia. Y luego también el hecho de que haya más o menos insulina activa o que se haya
hecho más o menos cantidad de ejercicio físico. Es decir, es cierto que al hacer un ejercicio físico de más de una hora, hora y media, esa hipoglucemia puede necesitar más aporte de hidrato de carbono, porque parte de lo que salva de una hipoglucemia no es solamente lo que se come, es que el hígado también está liberando glucosa para resolver esa hipoglucemia. En el momento en que hay una hipoglucemia, el primer ángel de la guarda es el hígado, que empieza a liberar glucosa. Pero si llevamos una hora y media haciendo ejercicio, no quedará glucosa porque nos la hemos gastado haciendo el ejercicio, con lo cual o se toma alimento o se espera que el hígado poco a poco vaya produciendo, pero es un proceso más largo. De ahí también el hecho de que cuando hay una hipoglucemia después de un ejercicio de larga duración, la inyección o el glucagón sea inyectado o próximamente inhalado, tenga un efecto mucho menor. Se necesita más dosis de glucagón porque el hígado no va a poder liberar mucha cosa rápidamente porque no la tiene, porque nos la hemos gastado durante el ejercicio. Ujú. Perfecto. A ver, continuamos por aquí. Aquí nos ponen un caso práctico directamente, digamos. Me lo apunto para la semana que viene. Eso te iba a comentar, que si ves bueno, que vas a No, dar no, sí, sí. respuesta directamente la semana que viene, nos comentas sin problema. En el caso de una niña que tiene entrenamiento 2 horas de patinaje justo después de almorzar y tiene hipoglucemia, ¿puede plantearse la posibilidad de dejar de ponerse insulina en el almuerzo para evitar estas hipoglucemias? Sí, hay que aplicar un poco el ensayo y error dirigido y al final sí, en ese patinaje siempre tiene hipoglucemia y ya han ido reduciendo la dosis y al final hay que reducirla al 100%, es algo que se realiza habitualmente. Aquí va un pequeño problema de timing, es decir, que si desde que se toma el desayuno hasta que se hace el patinaje pasa muy poco tiempo, es casi inminente, no hay problema. ¿Por qué? Porque al no poner insulina con ese desayuno, incluso al reducir mucho la insulina rápida del desayuno, la glucemia empezará a subir, pero a la que empieza a subir ya se empieza a hacer el patinaje, se empieza a quemar glucosa y no dejamos que se eleve demasiado. Pero si desayuno, me voy al pabellón y ha pasado una hora y media, o a la pista, y ha pasado una hora, hora y media, cuando llega a la pista, la criatura estará a 300. Al final acabará bajando, pero no sería lo ideal. Si hay más tiempo entre que se desayuna y se empieza a hacer el ejercicio, no lo veremos la semana que viene cómo hacerlo para que no tener que empezar el ejercicio a 300 ni que tampoco llegue a acabar el ejercicio, no pueda acabar porque tiene una hipoglucemia entre medio, ¿no? Esa sería la idea. Ok. Vale, estamos ahí continuamente invitándoles a que nos vuelvan a acompañar el Sí, próximo claro. jueves, por supuesto. A ver, continuamos por aquí. ¿Hay alguna contraindicación para la práctica de ejercicio si hay afectación renal? Sí, depende del grado de nefropatía, pero básicamente para la mayoría de complicaciones, sobre todo, primero, que en contra de lo que se pensaba hace algunos pocos años, el ejercicio físico ayuda a la progresión de la enfermedad, lo que se ha visto en muchos estudios, a reducir la progresión, o sea, ayuda a mejorar el estado de la persona con diabetes con nefropatía. Lo que sí que sé en las recomendaciones, las guías, marcan evitar esos ejercicios de muy alta intensidad. Ejercicios de muy alta intensidad son los únicos que sí que no hay demasiada seguridad en cómo, en que sí que o no está demasiado bien estudiado, pero sí que podían llegar a producir algún tipo de problema. Pero hay que revisar muy bien cada caso para ver el tipo el grado de insuficiencia y poder aplicar entonces más ejercicio. No, porque por un lado ese ejercicio será terapéutico, ayudará a mejorar el control glucémico, ayudará a mantener masa muscular, que es muy interesante, muy importante en pacientes con insuficiencia renal, le dará calidad de vida y solamente evitar ejercicios de muy alta intensidad. Bien. Por aquí otra pregunta. Hola Serafín, gracias por tu presentación. Además de profesional, esta persona tiene diabetes tipo 1, nos comenta, y nos pregunta concretamente si después de un entrenamiento intenso termino con hiperglucemias de más de 250, ¿debo corregir?
Esto tiene cierta dificultad, lo trabajaremos más el jueves que viene, pero hay que pensar que si es un ejercicio aeróbico el que se ha hecho previamente, de estos que tienen tendencia a la hipoglucemia, esa tendencia a la hipoglucemia también seguirá estando la hora después del ejercicio. Con lo cual, si acaba a 250 después de hacer 2 horas de bicicleta, lo más probable es que sin hacer nada, al cabo de media hora, una hora, ya esté a 100 y poco, porque ese consumo de glucosa de los músculos haya normalizado el nivel. Si ha sido después de media hora de entrenamiento de fuerza, que es un entrenamiento hiperglucemiante, pero no tiene tanto consumo de glucosa, ese 250 igual sí que hay que corregirlo, porque no se ha hecho sobre la base de ese ejercicio aeróbico, que es el que hace esa tendencia a la hipoglucemia. En cualquier caso, lo importante siempre es, para mí, anotar y llevar un registro. Es decir, veo que he hecho una hora de tal entrenamiento, se acaba a 250, por ejemplo, el primer día no se corrige, esperamos una hora a ver qué ha pasado. Lo único es que, en cualquier caso, si se corrige una hiperglucemia después del ejercicio, las recomendaciones siempre serían no corregirla como mucho con el 50% de la dosis de corrección. Nunca corregirla como si no se hubiera hecho ejercicio, o por lo menos empezar por ahí, porque muy habitualmente es pasar del 250 al 50 en nada, con una gráfica en el sensor prácticamente de caída libre, ¿no? Porque hay que tener siempre ese respeto que el ejercicio va a hacer como si fuera un pequeño sustituto de la insulina puntual, no general, pero para 1 hora, 2 horas, 3 horas, ayuda a que no se necesite tanta insulina. Perfecto. A ver, por aquí, ¿qué recomendación nos darías cuando como profesionales nos encontramos con barreras por parte del paciente para practicar ejercicio? Vale. Seguramente la barrera, a ver, por encuesta, las barreras en diabetes son como las del resto, que son, pues, no me apetece o no tengo tiempo, esas son las habituales. Esas, pues hay que apañarse, sobre todo insistiendo en que es un beneficio para la salud, especialmente con la diabetes. Sin diabetes también, hacer ejercicio, moverse es importante. Yo creo que, por un lado, hay que fomentar la actividad física general, es decir, que la persona se mueva, que esté de pie, que se mueva, que vaya a comprar, que tenga cualquier actividad durante todo el día. Y luego el factor, este efecto protector del ejercicio físico para la salud se obtiene con ejercicio, con entrenamiento, ¿no? Si el problema son las hipoglucemias, lo que buscaríamos es que empezara por esos ejercicios que producen menos hipoglucemias, por ejemplo, por entrenamiento de fuerza o entrenamientos cortitos de 20-30 minutos, que no los haga días seguidos, porque los días seguidos acumulan el efecto hipoglucemiante. Si puede, que no los haga por la tarde-noche, porque el ejercicio que se hace a esta hora tiene más probabilidad de que haya una hipoglucemia a medianoche, es decir, que se lo puede hacer a mediodía, lo puede hacer por la mañana, 2 veces a la semana, media hora, porque sabemos que con eso el riesgo de hipoglucemia es pequeño. Empezamos a aprender con eso y le empezamos a dar progresividad, es decir, pues empieza a hacer 2 días a la semana y el mes que viene media hora, el mes que viene cuando vuelvas o dentro de 2 meses o la suerte que se tenga para poder dar visitas más seguidas, lo valoramos. Anota en cada ejercicio lo que ha pasado, qué valor tenías antes, qué valor tenías después, qué es lo que has hecho y si has comido algo, básicamente. Y la persona no hace falta, incluso cuando vuelva con la lista, ya no hace falta casi que lo miremos porque la persona ya lo habrá analizado al irlo apuntando y habrá sacado patrones, ¿no? de aprendizaje. De, oye, mira, he visto, mira, te lo traigo, pero he visto que cuando entreno, he hecho entrenamiento de pesas, me sube y cuando me meto en la piscina me baja 50 puntos. Y lo que hago es, pues ya me he tomado una fruta antes de que baje. Ya está. Ese aprendizaje en deportes que son sencillos es relativamente fácil. Luego están, claro, el aprendizaje entre atletas o en maratonianos, pues ya es otra historia, se necesita tiempo porque hace muchos tipos de entrenamiento en uno solo. Vale, perfecto. Por aquí tenemos un par de preguntas sobre el glucógeno. Si quieres te las hago las dos juntas. Vale. ¿Cuál es la capacidad máxima de glucógeno que puede llegar a tener un hígado?
¿Y tiene la misma capacidad de glucógeno el hígado de un deportista frecuente que el de una persona sedentaria? Sí, las reservas de glucógeno en el hígado más o menos irían, pues eso son de 30, 50, 100 gramos, porque es más o menos como 1 gramo por kilo de peso de la persona, pero de peso ideal. Claro, depende mucho de la actividad, de la alimentación, etcétera. El hecho de que el deportista pueda acumular algo más de glucógeno también tiene que ver porque está acumulando, seguramente tendrá una proporción de masa muscular algo mayor y con lo cual va a poder acumular algo más de glucógeno muscular. Y luego también hay esas estrategias para intentar tener las reservas muy llenas antes del ejercicio, ¿no? Que sería cuando se tiene una competición, pues el día de antes aumentar el consumo de hidratos de carbono para que las reservas estén lo más llenas posibles antes del ejercicio. Se consigue que estén llenas, pero tampoco se puede llenar mucho más porque es una cuestión de espacio, una cuestión física de la cantidad que el organismo puede acumular. Y para finalizar, ya la última pregunta. A ver, por aquí, ¿qué es más saludable para recuperar una hipoglucemia? ¿Un zumo, un gel, pastilla de glucosa? Nombraste antes los Sí, ejemplos, pero nos sí. preguntan concretamente qué es más saludable. Una pregunta que da para mucho, ¿eh? Yo no es por ser así tremendista, pero yo no es saludable ninguna. Pero es que una hipoglucemia tampoco lo es mucho. Entonces, es una situación más que entendemos la hipoglucemia o el tratamiento de la hipoglucemia como un tratamiento casi semifarmacológico, porque lo que importa es dar glucosa, que la glucosa llegue rápido al intestino para que se absorba y pase a la sangre y de la sangre al cerebro. Al final, tanto la glucosa que venga en pastillas, como el sobre de azúcar del bar, como un poco de miel o un gel o una bebida azucarada, son igual de poco saludables porque es azúcar. Pero es que el azúcar es lo que trata la hipoglucemia, ¿no? Igual si es un zumo, pues rascamos alguna vitamina suelta por ahí que haya quedado, pero tampoco es que sería algo súper saludable, ¿no? Lo único que sigue el matiz sería, seguramente si la hipoglucemia es una hipoglucemia más suave, un valor de 67, pues aprovechamos para incluir una fruta, ¿no? Por ejemplo, una fruta sin piel que se digiera más o menos rápido y que recupere esa hipoglucemia. Si el valor es de 50 o de 42, pues igual la fruta con esa parte de fructosa no va, y sólida va a ser un poquito más lento, entonces ya vamos pues a algo líquido, al zumo, a la bebida azucarada, a la pastilla de glucosa, vamos, digamos, con el cargamento potente para que se recupere lo antes posible, ¿no? Pero si la idea sería esta, una hipoglucemia más ligera o con un valor no tan bajo, pues igual cae alguna fruta. Hay quien las trata también con alguna fruta de estas que se llaman desecadas, tipo uvas pasas o ciruelas secas, que también tienen una absorción muy, muy rápida. Pero si el valor es bajo, si hay muchos síntomas, yo no complicaría la vida demasiado y si hace falta un gel de glucosa, una pastilla o un vaso de bebida con azúcar, pues adelante. Ya buscaremos la alimentación saludable en otro momento, porque entre las opciones que recuperan la hipoglucemia más rápidamente son muy parecidas. Vale, justo nos acaba de entrar otra pregunta de última hora, si me permites, ¿nos da tiempo de hacerla, Serafín? Sí, 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 ¿Sí? sí, por supuesto. Vale, a ver, ¿existe diferencia en la función de bomba sodio-potasio en un paciente con diabetes o alguien que no sufre dicha patología? Idea, claramente. No lo Ujú. sé. Me lo estudiaré para la semana que viene, pero no sabría si hay demasiadas diferencias, ¿no? Lo que Ujú. sí que es cierto es que en lo que nosotros hemos estudiado, hemos publicado, sí que vemos diferencias en cómo se consigue la energía en personas con diabetes tipo 1 respecto sin diabetes y tiene que ver sobre todo marcado por la señalización de la insulina. Es decir, que depende del nivel de insulina,
pasan unas cosas u otras, ¿no? Es decir, que hacer ejercicio con niveles de insulina muy elevados, digamos que no ayudan a que se obtengan nutrientes como fuente de energía para las células, y condiciona también el hecho que si hay demasiada poca insulina, hay cierta tendencia o mayor tendencia a la hiperglucemia, ¿no? Entonces, un poco en relación a la normalidad o al rendimiento, siempre estamos en esa tesitura, ¿no? Por un lado, demasiada insulina, tendencia a la hipoglucemia y tendencia a que el organismo, ese exceso de insulina, no aporte la energía suficiente a las células desde el hígado o dentro de la propia célula. Y por otro lado, el hecho de que si hay demasiada poca insulina, hay dificultad para que la glucosa entre dentro de la célula, y hay una mayor liberación de glucosa en el hígado, ¿no? En relación a modificaciones de bombas de potasio, no tengo en mente ningún estudio que lo haya valorado, pero ya le echaré un ojo. Ujú. Perfecto. Pues nada, pues con esto, Serafín, terminamos por hoy. Invitamos de nuevo a nuestros telespectadores a que nos sigan el próximo jueves en situaciones especiales en diabetes y deporte, a la misma hora, a las 6 hora canaria. Y bueno, agradecerte de nuevo la participación a ti, el aprendizaje y a las personas que se han inscrito y que nos han seguido o que nos dediquen este tiempo, que yo creo que sacaremos todos mucho provecho. Encantado y nos vemos en una semanita. Gracias. Perfecto, buenas tardes. Adiós. Buenas tardes a todos.